The Twisted Carnival es un FNAF fangame cuya historia, en vez de girar en torno a un restaurante familiar, se desenvuelve en un parque de diversión llamado King's Carnival, lugar donde suceden cosas extrañas luego de que un grupo de 5 niños fueron encontrados muertos inexplicablemente después de un paseo en la Rueda de la Fortuna. En esta oportunidad conocerás la historia resumida y explicada del actual videojuego que en estos momentos se encuentra en fase demo. El protagonista, cuyo nombre de momento es desconocido, tomará el puesto como guardia de seguridad nocturno del presente parque de diversiones. Cuando comienza su primer día, el chico del teléfono, quien más adelante revelaría su nombre como David, le pregunta el por qué se encuentra en este lugar, advirtiéndole que no es para nada seguro, debido a que por la noche, mencionado bajo sus palabras, monstruos y otras entidades se presentarán intentando matarlo. Con monstruos y entidades se refiere más específicamente a animatrónicos, máquinas del parque, maniquís, etc. Le sugiere que si quiere salir con vida de este lugar, que siga las instrucciones que le va a otorgar. Luego de las instrucciones, el protagonista debe sobrevivir a su primer día como guardia, evitando toda amenaza que se le presente usando como base la información otorgada por David. Al finalizar con éxito su turno sano y salvo, aparecerá en un acto siguiente un minijuego. En esta escena observamos a 2 personas adultas, un hombre y una mujer, conversando en el comedor de una casa. Quien está sentado es David y el nombre de la fémina se desconoce. Así parece ser que estos personajes son los padres de una niña que ha muerto en la Rueda de la Fortuna. De la conversa se revela que David va a terapia por lo que le ocurrió a su pequeña y está convencido de que en ese parque de diversiones intentan encubrir algo. El reporte policial mencionaba que hubo un cableado defectuoso, siendo esa la supuesta causa que provocaría la muerte del grupo de 5 niños. La mujer se aferra a que eso fue lo que de verdad ha ocurrido, pero David piensa que eso es una farsa y que están ocultando algo, por lo que no se quedaría de brazos cruzados sin hacer nada. Se revela después que David es un policía retirado, ya que la chica le menciona que ya no es un policía como para deambular en esas zonas. Pero David, completamente determinado, le dice que debe saber con certeza qué fue lo que realmente ocurrió, demostrando que investigará el área. En un siguiente minijuego, se observa al protagonista recolectando tickets del juego en el parque. Se concluye que es él, debido a que esos tickets recogidos se usarán para mejorar y añadir cosas a la oficina donde realiza sus turnos. Siendo martes el segundo día de trabajo, David vuelve a llamar al protagonista para revelarle que él es un investigador privado que ha estado investigando el parque últimamente. Menciona que hace 3 semanas fue cuando ocurrió la muerte de los niños. Se habían subido a la Rueda de la Fortuna y cuando regresaron ya no estaban respirando. Los médicos no podían explicarlo, no había signos de ningún trauma en lo más mínimo. Estaban simplemente de forma misteriosa sin vida. David piensa que hay algo más profundo en todo esto, quizás una conspiración, queriendo llegar al fondo de todo esto. En el siguiente minijuego se observa a David charlando con lo que parece ser el dueño del parque de diversiones. David le pregunta si ha notado algo extraño entre el incidente y el presente, y en respuesta del propietario es que la mitad de sus trabajadores renuncian o desaparecen de él, dejando como suposición de que todos están asustados con la aparición de la policía y los hechos ocurridos. Concluye que el lugar se ha vuelto un infierno y que no ha sabido nada de su conserje en semanas. El minijuego finaliza cuando le da permiso a David de dar vueltas por el entorno para su investigación. Luego se observa al investigador privado merodear por los entornos del área. Al llegar a una zona en concreto se percata de que hay manchas de sangre en el suelo, y cerca encuentra una etiqueta de nombre que le pertenece a alguien llamado Tim. Luego en una puerta encuentra una nota escrita por Tim, donde se descubre que es el conserje. La nota habla sobre que la situación higiénica del parque no ha estado buena. Al parecer hay una especie de grasa negra por todas partes, fluyendo por las paredes, goteando de los techos, cubriendo máquinas del parque y en todos lados. Lo describe también como un olor rancio que no se puede quitar con nada. Teóricamente,
Con la etiqueta de nombre encontrada en el suelo, acompañado de manchas de sangre en la cercanía, se puede concluir que el propietario no ha sabido nada sobre su conserje Tim, debido a que este mismo ha sido agredido y asesinado por las entidades que se mueven en el parque durante las noches. Puede ser eso, o es que el conserje Tim ha descubierto algo que la persona responsable de acabar con la vida de los niños le ha hecho enojar, acabando con su vida para que no revele nada. La demo finaliza cuando David abandona el lugar. Resumen, conclusiones y teorías de todo lo anterior observado. Se concluye que el parque de diversiones Kings Carnival no tenía ninguna actividad paranormal o sucesos extraños antes. Todo acto raro ante los ojos de los testigos comenzó a ocurrir cuando el grupo de 5 niños se subieron a la rueda de la fortuna y volvieron sin vida. O quizás, ¿siguen con vida? Al observar el tráiler oficial del juego, hay un apartado en que se menciona que no están muertos, después de mostrar una serie de animatrónicos y máquinas propias del parque de entretención. Esto podría demostrar que, como los cuerpos no poseen signo de traumas luego de ser revisados por los médicos, es posible que simplemente las almas de los niños hayan sido transferidas a los animatrónicos del lugar, acto que no necesariamente daña el cuerpo. Pero la pregunta sería, ¿cómo ha sido esto posible? Curiosamente, el logo del juego y el tráiler se enfocan más en mostrar la rueda de la fortuna del lugar, por lo que sabemos que esta máquina gigante tuvo que formar parte de lo más importante para que ocurriera el terrible evento. Pero no sabemos con exactitud el rol que juega la rueda de la fortuna para llevar a cabo semejante producto final en los niños. Podría ser que esta inmensa maquinaria tenga alguna especie de maldición de por medio. Pero de ser así, otras personas quienes la usarían también sufrirían lo mismo. Para ser un parque de entretención, se da por entender que mucha gente asiste a este lugar, por lo que también se concluye que otras personas también se subirían a la rueda de la fortuna. ¿O acaso el juego nos coloca en la situación donde solo estos 5 niños, de entre todos los espacios disponibles, son los únicos en subirse? Pongámonos en la situación de que la historia ocurre como se mencionó al final. Algo o alguien tuvo que realizar alguna especie de acto para que las almas de los niños sean transferidas a los animatrónicos. Si bien es cierto, todo tiene una explicación de por medio, en esta oportunidad requerimos de información adicional que nos otorgaría el juego completo para poder sacar conclusiones más precisas. Por último, hablemos del conserje que desapareció hace semanas según las palabras del propietario. Sabemos que hay indicios de que ha sido asesinado por las manchas de sangre encontradas y su etiqueta de nombre desligado de él. A raíz de esto surgen algunas preguntas. ¿Cómo fue que ha muerto? ¿Qué o quién ha causado su muerte? Como ha muerto hace semanas, ¿su fallecimiento fue el mismo día de la muerte de los niños? ¿O fue poco tiempo después? Son preguntas que nacen después de lo observado, pero lamentablemente no se puede concluir nada en concreto, más que teorizar que posiblemente fue asesinado por la persona responsable de todo este incidente, o tuvo un encuentro cercano con algunos de los animatrónicos que se mueven por el lugar. La grasa negra del que hablaba que aparecía en todos lados y no se quitaba, ¿tendrá algo que ver con todos los sucesos ocurridos? Puede ser posible, dándose por hecho que es una consecuencia del incidente de los niños, ya que comenzaron su aparición después de ese hecho. ¿Qué opinas tú? ¿Tienes alguna teoría que desees mencionar después de todo lo anterior visto? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. Es normal no tener la respuesta a muchas de las incógnitas mencionadas anteriormente, ya que el juego se encuentra en la fase demo. Actualmente se encuentra en desarrollo, así que esperemos a que salga completo para tener las respuestas que buscamos. Este vendría siendo el resumen del juego de Twisted Carnival. Si anhelas observar más contenido similar a futuro, no dudes en suscribirte. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y que tengan un excelente día.